Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Hemos estado hablando de los problemas con los que nos enfrentamos cuando intentamos luchar contra el narcotráfico en general, pero ahora nos estamos específicamente enfocando en lo que suele ocurrir en Latinoamérica. Y una de las cosas que he venido explicando en estos últimos 10-15 videos es el primer factor tan importante en la lucha contra el narcotráfico, que es la corrupción policial. O sea, al principio de este ciclo de Latinoamérica yo le empecé a hablar a ustedes de la importancia que la policía tiene, o sea, lo difícil del trabajo que es dentro de la ley, trabajando en conjunto con la justicia, por derecha, con ética y moral, es muy difícil luchar contra el narcotráfico. Entonces, yo hice una serie de explicaciones y de situaciones que se desarrollan durante el proceso. Pero además después tuve que agregar, y esto es sumamente importante, la parte obviamente que es la que más nos concierne, que es la que más nos preocupa y que es la que posiblemente más afecta, que es la corrupción. La corrupción policial en particular cuando enfrentan al narcotráfico. Y le digo, he venido detalladamente explicándoles a grandes rasgos cuáles son los problemas. Y una de las cosas que yo les he dicho es que obviamente, y estoy muy consciente del trabajo, la dificultad que la policía en nuestros países tiene en hacer su trabajo. O sea, yo he sido policía en Estados Unidos por muchísimos años, tengo mucha experiencia en todos los niveles, pero también conozco muy bien la función policial en nuestros países. Y sí estoy, digamos, al tanto del profesionalismo de muchos policías, de muchos países, de las academias policiales, el historial, la misión, la camaradería de muchos policías en Latinoamérica que tienen una gran trascendencia histórica en muchos países, ¿no? La Policía Federal, la Gendarmería, los Carabineros, o sea, hay policías en toda Latinoamérica que tienen un historial que son perfectos, pero dentro de todo ese mundo de la policía, de nuestra policía en Latinoamérica, hay también una mancha muy negra que es la que ha opacado mucho de la credibilidad de la policía, que es la corrupción. Y yo entiendo perfectamente, o sea, yo lo he estudiado, lo he analizado, y escúchenme, si no han visto mis videos, les recomiendo que lo miren primero, porque también hablé de la corrupción policial en Estados Unidos, que sí ocurre, porque la corrupción ocurre en todo el mundo. O sea, no estoy hablando de que únicamente ocurre en Latinoamérica, sino que esta corrupción ocurre en todos los países del mundo, e incluso aquí en Estados Unidos, pero hice una diferencia bastante amplia de cómo opera la corrupción en Estados Unidos versus lo que opera en otros países, pero particularmente cómo opera en nuestros países. O sea, en nuestros países, desafortunadamente, en algunos, no en todos, tenemos el problema de que la corrupción es institucional. O sea, viene ya de mucho tiempo, número uno, viene desde arriba, suele venir desde arriba, suele venir ya estructurada, de que hay un mando, y a veces incluso una presión política muy alta en la que los jefes son presionados para que produzcan cierta cantidad de capital, de dinero para los políticos. Esto es común. Pero también está la estructura dentro del sistema policial en la que el policía, desde el jefe de la policía hasta el patrullero en la calle, el más bajo rango, viven en una cultura de corrupción que desafortunadamente, amigos y amigas, afecta muchísimo a la población. O sea, el que paga los platos rotos en todo esto de la corrupción policial es generalmente el ciudadano. Ahora, cuando hablamos de narcotráfico, la cosa cambia completamente, porque ya la policía no solo no tiene credibilidad, sino que inspira miedo. ¿Por qué? Porque el crimen organizado o el narcotráfico organizado, porque mucha gente le llama crimen organizado, pero es narcotráfico. El narcotráfico organizado en muchos países se ha infiltrado dentro del sistema policial y tienen a su servicio desde altos rangos hasta policías de la calle que trabajan para ellos extracurricularmente, o sea, son policías pero están en la nómina de los narcotraficantes. Les proveen información, les proveen protección, les proveen servicios como secuestrar personas, torturar personas, e incluso en algunas situaciones estos mismos policías son los que los narcos utilizan para hacer desaparecer
ya sea competencia, gente que no le paga, o sea, todo lo que la gente que trabaja dentro del narcotráfico y se comporta mal, a veces el trabajo sucio lo suele hacer la policía corrupta. Eso lo he estado explicando detalladamente. Y entonces, una de las cosas que yo siempre he dicho es que cuando usted tiene una policía corrupta en un país, usted tiene un gran problema de otro tipo de delitos, porque, como yo digo, estoy hablando de narcotráfico, pero una policía corrupta que trabaja contra el narcotráfico también no es muy eficiente, digamos, en proteger a su sociedad. O sea, un policía corrupto no crea que es nomás corrupto en el narcotráfico. También es corrupto con la sociedad, también tiene tendencia a ser muy agresivo con la gente, a abusar de la autoridad, obviamente se sienten intocables. Y esto yo lo he visto en muchos de nuestros países. Entonces, he tenido que hacer un análisis profundo de todo esto y es una verdad cruel. Es una verdad que molesta, es una verdad que duele para los profesionales que hemos estado en la policía toda la vida y que no hemos participado en ese tipo de, digamos, de delincuencia, porque nosotros, que los que queremos la profesión, los que la hacemos de carrera porque teníamos la vocación, porque tenemos la vocación y porque queremos no solo el trabajo, sino el servicio al público, el servicio a la ciudadanía, y esto siempre nos ha guiado y nos ha llevado, tenemos un problema serio en aceptar y entender, defender o encubrir a la mala policía, en el lugar que sea, le digo, desde Estados Unidos, estamos hablando de Latinoamérica, hasta Tierra del Fuego. No se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, tener una policía corrupta y pretender, digamos, controlar la inseguridad y sobre todo luchar contra el narcotráfico. No se puede. Esto yo lo he hecho hincapié en muchos lados. Le digo, he tenido la oportunidad de ser de policía desde la calle y ascender a un puesto bastante alto, y además en ese proceso tuve la oportunidad, como se requiere muchas veces aquí en Estados Unidos antes de ascender, de trabajar asuntos internos. Entonces conozco toda la historial de cómo la policía digamos, se desvía y no hace su trabajo. Ahora, para cerrar este círculo, le digo, tengo que cerrar el círculo en una cosa muy especial. Así como he hecho hincapié y estoy muy en contra, y le digo, he acusado, y le digo la verdad cuando se habla, y este es el problema del narcotráfico, de decir la verdad. Cuando uno dice la verdad molesta a mucha gente, incomoda a mucha gente, pero sobre todo incomoda a los corruptos, a los narcos y a todos los individuos que apoyan el narcotráfico, aunque el resto de la sociedad no sabe que son ellos. Le digo, cuando usted habla la verdad, usted se arriesga muchísimo de situaciones. Pero al mismo tiempo le voy a decir una cosa muy muy importante de la policía en Latinoamérica. Así como he hecho hincapié de lo malo y lo corrupto que suele ser nuestra policía en muchas, y le digo, a razones que si usted habla con un policía corrupto se las va a explicar. No lo estoy excusando, simplemente estoy diciendo que todo el mundo tiene su razón de por qué hacen lo que hacen. No deja eso de ser un acto delictivo. Está el otro lado de la moneda. Está el lado de la moneda de que yo le digo, tengo mucho respeto por los policías honestos de nuestros países, porque no cualquiera tiene la vocación de ser un buen policía. No cualquiera tiene la capacidad y la vocación de ser policía en nuestros países. Y aquí es donde yo me tengo que sacar el sombrero. Aquí es donde yo tengo de reconocer, y esto es la razón de este video, es que hay gente muy honesta, hombres y mujeres que sobre todo han luchado mucho por defender a la ciudadanía, por proteger a la ciudadanía, y han perdido la vida, y a ellos le debo mucho respeto, y a ellos por eso tengo que hacer este video, porque no quiero que crean que cuando hablo de la corrupción policial digo que todo mundo es corrupto, que todo mundo es un inepto, que todo mundo está haciendo las cosas mal. Al contrario, hay un sector dentro de todas las, incluso en las policías malas, hay un sector de policías muy honestos, gente muy dedicada, gente muy trabajadora, que incluso se molesta
y saben ellos muy bien quiénes son los grupos corruptos dentro del sistema. Y así todo, salen todos los días a la calle a proteger a la ciudadanía. Desafortunadamente, esa gente que no tiene voz, porque le digo una cosa, los policías honestos desafortunadamente en nuestros países no tienen voz porque a veces, sobre todo si la corrupción viene desde arriba, son callados, como yo he comentado, los echan o los marginan, los ponen en puestos, digamos, que no tienen ninguna influencia, o incluso, le digo, si se ponen en una situación demasiado difícil, incluso los eliminan dentro del sistema, y esto lo he visto yo. O sea, no le estoy hablando nomás de que vi en una película, leí un libro, yo lo he visto, yo he vivido con esta gente. Entonces, lo que quiero aclarar aquí, realmente, es que hay policías muy honestos en nuestros países. Hay gente muy profesional, hombres y mujeres, que yo los he conocido, incluso hay muchísimos, miles y miles más que nunca los he visto, y este video es para ustedes, para certificarles y decirles el honor que es poder hablar, poder contribuir, poder, digamos, participar con ustedes en la parte profesional, y admirable que es y decirles cómo les entiendo y cómo les agradezco lo difícil que es ser policía en nuestros países. O sea, no cualquiera lo hace, porque encima, como yo les he comentado, desafortunadamente la mala paga, el mal entrenamiento, a veces la falta de equipo, la falta de camaradería, la falta de respeto de parte de la misma institución por jefes, digo, son malos jefes corruptos, que se abusan. O sea, yo conozco la mentalidad de los policías que han trabajado, que trabajan largas horas sin que le paguen tiempos extras, los riesgos que ellos tienen, porque un policía honesto en una policía corrupta es una persona que está constantemente encarando el peligro, no solo de los delincuentes, sino de los mismos compañeros, porque la presión es así, ¿me entiende? O sea, es mucha presión, y mucha gente se sale del trabajo policial. Gente buena, gente honesta que quería la carrera, se salen por no querer estar bajo el yugo de esa, digamos, delincuencia que suele a veces estar en algunas policías. Entonces, este video es para reconocer, para aceptar y para mandarles un fuerte abrazo a todos los compañeros y las compañeras decentes, policías de carrera, honestos, que sí apoyan la justicia, que han hecho todo bien, que defienden a la sociedad, que incluso, desafortunadamente, mucha gente en la sociedad no los respeta, no les cree. Ese es otro gran dilema que los corruptos crean dentro de la sociedad contra la policía. O sea, mucho, yo siempre he dicho, mucho del odio, mucho de la falta de respeto, mucho de la falta de confianza. La desconfianza que hay en nuestros países la ha creado los mismos policías, pero no los buenos policías, los policías malos. Los policías buenos siguen luchando y siguen adelante. Pero les digo esto, el público y los profesionales siempre sabemos y reconocemos a los buenos policías. El público eventualmente se entera de cuando uno es bueno y lo respeta. Y esto lo he comentado antes. Incluso los delincuentes, a pesar de que son los enemigos, obviamente, de la policía, cuando un policía es un profesional, cuando un policía se comporta con ética y moral, cuando hace su trabajo dentro de la justicia legal y profesionalmente, es respetado. No lo es aceptado, no se confunda. No es que lo quieran nada, pero sí lo respetan porque sabe que está haciendo su trabajo y que usted es una persona confiable que está haciendo las cosas por bien. Entonces, quiero cerrar este capítulo. La corrupción policial no es total en todas las instituciones. Posiblemente hay algunas instituciones que es mucho más prevalente, pero hay muchos policías muy honestos, incluso muchos jefes, que han hecho muy buen trabajo, han luchado en contra y muchos han dado la vida. Y por eso, mis respetos, les mando un fuerte abrazo y no crean que cuando yo hablo de lo malo de la policía me estoy refiriendo a todos. Precisamente este particular video es para reconocimiento, el respeto que les tengo y que no se olviden que siempre hay alguien que los va a apoyar en la sociedad. Y uno de esos amigos soy yo. Les mando un fuerte abrazo y a los amigos que nos siguen los espero en el próximo video. Gusto saludarlos.